Queridos hermanos, damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar a través de este medio con ustedes, no parar nuestra formación, sino que hemos podido continuar nuestra formación a través de estas herramientas que se nos presentan hoy día como posibilidades, como soluciones ante este suceso que estamos atravesando. Hoy quiero compartirles entonces un tema breve sobre lo que es la oración de alabanza, que es el tema pues que corresponde en este momento de su formación. Entonces vamos a definir primero un poco o a recordar lo que es la oración. Sabemos que la oración es hablar con Dios, la definición más sencilla, hablar con Dios. Es decir, es ese diálogo que el hombre entabla con Dios, el diálogo que el hombre entabla con Dios. Y ese diálogo eh, incluye parte y parte, es decir, incluye la voluntad del hombre y también incluye la voluntad de Dios, quien ha tomado la iniciativa de llamar a ese hombre a entrar en comunión, a entrar en comunicación, a entrar en diálogo, en relación, en intimidad con Dios. Entonces, la definición más sencilla de oración podemos darla de este modo: el diálogo del hombre con Dios, el diálogo del hombre con Dios. Pero entonces, en ese diálogo del hombre con Dios, encontramos distintas formas. Y en esas distintas formas encontramos también distintas finalidades. Es decir, hay circunstancias en la vida del hombre que hacen que entre en juego la forma en cómo el hombre se dirige a Dios. Hay circunstancias en la vida del ser humano, hay circunstancias de sufrimiento, hay circunstancias de dolor, hay circunstancias de felicidad, de alegría, hay circunstancias de estancamiento, de desierto, hay muchísimas circunstancias. Estas circunstancias lo que hacen de algún modo es condicionar o es darle forma a la oración que el hombre dirige a Dios en ese momento o en esa circunstancia por la que está atravesando. Y en medio de esas circunstancias, entonces la Iglesia muy sabiamente viene a decirnos en el catecismo que existen varias formas de oración, varias formas de oración. Entre ellas encontramos, el catecismo la define como la oración de bendición y de adoración. También encontramos, nos propone la Iglesia conocer la oración de petición, también la oración de intercesión, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. La Iglesia entonces nos muestra una gama de tipos de oración o de formas de oración, y entre esas formas entonces nos expone lo que es la oración de alabanza, que es a la que nosotros nos vamos a referir en este momento de nuestro proceso formativo. Y quisiera iniciar eh, explicando un poco el término, la palabra alabanza. La palabra alabanza. Ya dijimos lo que es oración, diálogo del hombre con Dios. Pero esa oración vamos a introducirla en lo que es específicamente la oración de alabanza. Entonces, esa palabra alabanza es el fruto de la suma de dos partes diferentes del latín.
Entonces unimos el verbo alapari, que significa elogiar, elogiar, y lo unimos al sufijo ansa, que significa cualidad, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la palabra alabanza todavía no la estamos dirigiendo hacia Dios, sino en general, la palabra alabanza es elogiar por una cualidad, elogiar a alguien por una cualidad que tiene, por una cualidad. Entonces, la alabanza es el acto mismo de alabar, ¿cierto? De alabar. Entonces, ¿qué podremos decir que es alabar? Alabar es aludir, alabar es glorificar, es enaltecer o realizar una celebración mediante palabras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tú eres muy bueno en algo, o cuando alguien que tú conozcas sobresalga por algo, digamos algún artista, digamos alguien que toque muy bien algún instrumento, o por ejemplo alguien que sea demasiado amable, entonces esa persona es elogiada por esa cualidad que tiene. Eso es una alabanza en términos generales, una alabanza en términos generales. Esto para pasar a definir o a conocer lo que dice el catecismo de lo que es la oración de alabanza. Entonces, si se fijan, primero vimos lo que es la oración en general, la oración en general, el diálogo del hombre con Dios. Luego conocimos los tipos de oración, que entre ellos está la oración de alabanza. Luego definimos lo que es la palabra alabanza en términos generales, todavía no aplicada a lo que es la alabanza hacia Dios, para luego entrar a lo que dice el catecismo de lo que es sobre lo que es la oración de alabanza. El catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2639, entonces nos va a decir que la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por Él mismo, le da gloria no por lo que hace, sino por lo que Él es. Aquí no interesa el hacer, sino el ser. La alabanza integra las otras formas de oración, nos dice el catecismo, integra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término. El catecismo nos dice algo muy importante. Dios es la fuente de la oración. Es decir, Dios es el que te da a ti el anhelo mismo de orar. Y es su término, porque en Dios empieza y en Él termina. Hacia Él tiende. La alabanza reúne, integra, pone en conjunto las demás formas de oración, la petición, la acción de gracias, la adoración, las integra y las lleva hacia aquel mismo Dios al que nos estamos dirigiendo. Y dice algo muy interesante. La alabanza está dirigida a Dios por lo que Él es. Normalmente oramos a Dios y cuando oramos pedimos. O cuando oramos le damos gracias por algo que Él ha hecho en nuestra vida. Por algo que Él ha hecho en nuestra historia. Gracias, Señor, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por mi trabajo, por todo lo que me das, por la salud que me has dado. Es decir, le agradeces por las cosas que te ha dado, por las cosas que te ha dado. Pues la alabanza va más allá. No lo alabas, la oración de alabanza es una oración que va dirigida hacia Dios, no por lo que Él ha hecho en ti, sino por lo que Él es. ¿Y qué es Dios? O más bien,
quién es Dios. Entonces, tú empiezas a reconocer que Dios es bueno. Empiezas a reconocer que Dios es santo. Empiezas a reconocer que Dios es poderoso, que Dios es eterno, que Dios es misericordioso. Entonces, cuando empiezas a reconocer todo esto, lo estás reconociendo por lo que Él es. Es como a tu hijo o a tu hija o a tu esposo, o a tu esposo o a tu esposa, no lo amas, no lo amas o no los amas por lo que hacen. Es decir, si tu hijo o tu hija pierden alguna materia, por eso no vas a dejarlos de amar. Los amas por lo que son, no por lo que hacen. Pues esa es la oración de alabanza. Es la oración dirigida a Dios. Señor, hoy me acerco a hablarte a ti o a hablar contigo para admirar lo que tú eres, la grandeza de lo que tú eres. Esa es la oración de alabanza, definida un poco por el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, quisiera que viéramos un momento los frutos de la oración de alabanza. Entonces, en este momento vamos a ver qué logra la oración de alabanza, qué frutos da la oración de alabanza en tu vida. Pues la oración de alabanza lo que hace es que la voluntad de Dios se manifiesta por encima de tu propia voluntad. Es decir, en la oración de alabanza reconoces tanto que Dios es Dios que tu voluntad se somete a la suya. Y entonces viene el primer fruto. Y ese primer fruto es que en la oración de alabanza Él es el Señor. Y tú te reconoces como su siervo, como su servidor. Entonces la oración de alabanza logra en ti que Jesucristo reine y que tú te dejes gobernar por Él. Como segundo fruto tenemos de que la oración de alabanza logra que tú reconozcas que Él es el Creador y empiezas a reconocerte a ti mismo como criatura hecha de sus manos, salida de sus manos. Como tercer fruto, encontramos que la oración de alabanza produce en ti el reconocer que Dios es fuerte y empieza a hacer que tú te reconozcas como débil, pero es una debilidad gozosa. Es una debilidad en la que te gozas porque sabes que allí en esa debilidad es donde Dios más se manifiesta. Como cuarto fruto de la oración de alabanza, entonces vamos a encontrar lo siguiente, pues que en la oración de alabanza tu corazón se fortalece, se siente seguro. Tu corazón cuando alaba a Dios se recupera, recobra una fortaleza que había perdido, que tal vez tuvo antes o que tal vez nunca había experimentado. Cuando tú alabas, tu corazón recobra fuerzas y se siente seguro porque sabe en quién está poniendo su confianza. Como quinto tenemos de que la mente también recibe frutos de la alabanza. La mente recibe salud. La salud mental es fruto de una oración de alabanza bien hecha. La oración de alabanza trae como fruto a tu mente la salud y empieza a obrar en ti un... Entonces decíamos que la oración de alabanza hace en tu mente produce el fruto de la salud mental y también te da una actitud, es decir, hace que veas las cosas de un modo distinto. Te da una actitud distinta o nueva para todo aquello que tengas que realizar. La persona que constantemente practica la oración de alabanza, que ejerce el carisma de la alabanza,
es una persona que normalmente está alegre. Es una persona que normalmente sabe que el Dios en quien ha puesto su confianza es todopoderoso, es bueno, es misericordioso y por lo tanto ninguna aflicción, ningún problema viene con tanta fuerza que pueda derrumbarle. Es una persona que confía y por eso su actitud y su salud mental mejoran, aumentan. Y como sexto fruto de la oración de alabanza, pues es el fruto que obra en el espíritu. Entonces tu espíritu se llena de un amor que te lleva a la caridad. En la oración de alabanza sientes cuánto Dios te ama. Ese Dios tan grande y tan maravilloso, sientes que se fija en ti. En la oración de alabanza, cuando reconoces la grandeza de Dios, reconoces que te ama en tu pequeñez. Por eso tu espíritu se llena de un amor gigante, de un amor grandísimo. Y se llena también de fervor. El fervor es fuego. El fervor es algo cálido. Es decir, tu espíritu se calienta, pasa del frío espiritual al calor espiritual, al calor espiritual. Entonces hemos visto como frutos de esa oración de alabanza que reconocemos a Dios como Señor, como Creador, como fuerte, y nos reconocemos a nosotros como siervos, como criaturas y como débiles en Él. Tenemos también que nuestro corazón se fortalece y cobra seguridad, que nuestra mente recobra salud y actitud, y que nuestro espíritu se llena de amor y de fervor. Estos son los frutos de la oración de alabanza. Ahora quisiera que pasáramos a ver algunas características de esa oración de alabanza. Algunas características de esa oración de alabanza. Pues esa oración de alabanza, antes tenemos que decir que cuando tú alabas, el centro es Dios. Escucha esto, cuando tú alabas, el centro de tu oración es Dios. Porque cuando tú pides, el centro no es Dios. De algún modo el centro eres tú mismo o es tu necesidad. Cuando tú pides, el centro eres tú mismo. ¿Por qué? Porque le hablas a Dios y no está mal, no está mal hacerlo. Le hablas a Dios con cierto interés. Interés de que te ayude a algo. Interés de que te ayude a superar algo, a sanar algo. Lo mismo la oración de intercesión. Cuando tú intercedes por alguien más, pues te estás acercando a Dios con el interés o con la intención de que Dios escuche tu oración en favor o en ayuda de esa situación, de esa otra persona. Pues la oración de alabanza deja a un lado todo interés o toda intención que no sea poner en el centro únicamente a Dios. Es decir, en la oración de alabanza tus necesidades pasan a un segundo plano. Porque aún en la oración de acción de gracias, aunque le estás agradeciendo a Dios desinteresadamente, estás poniendo algo en medio y es que le estás agradeciendo a Dios por algo que Él hizo en tu vida. Mientras que la oración de alabanza no se centra en nada ni en nadie más, sino únicamente en Dios. Únicamente en Dios. Por eso la oración de alabanza debe ser en todo momento. El salmista nos va a decir, dice claramente, alaba, alma mía, al Señor. Cuando el salmista dice esto es porque está invitando a su alma a que aún en momentos de dificultad y de prueba siga alabando al Señor. Siga alabando al Señor. Y entonces, como características de esta oración de alabanza, tenemos que decir que debe ser una oración sencilla. Es decir, no debe ser muy articulada o muy pensada o muy complicada. Porque si tú te fijas, un niño, cuando habla de su papá,
cuando admira a su papá, no se le hace difícil hablar de él. Y entonces, ¿qué va a decir el niño? ¡Wow! Mi papá es el mejor. Mi papá es muy inteligente. Mi papá es grande. Es cariñoso. Pues bueno, esto sale del corazón del niño. No se le hace difícil, pues esa es la oración de alabanza a la que tú tienes que llegar. Una oración que sea inspirada. Una oración que sea que salga del alma, que salga del corazón, una oración de alabanza que sea sincera, una oración de alabanza que sea espontánea, que salga realmente de ti, que no sea aprendida, que no sea articulada, que no sea memorizada, que salga en ese momento de tu corazón. Es sencilla. La oración de alabanza es sencilla. Y como es sencilla, ¿y sabes por qué es sencilla? Porque te dejas asombrar. Y cuando tú te dejas asombrar, cuando tú no pierdes esa capacidad de asombro, admiras las maravillas de Dios, entonces pasa a la segunda característica, y es que empiezas a conocerte a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú alabas a Dios, entonces te das cuenta de que ese Dios tan bueno, de que ese Dios tan maravilloso, de que ese Dios tan grande, te creó a ti a su imagen y semejanza. Entonces te da un conocimiento de ti mismo, porque te das cuenta que a través de la alabanza reconoces que Dios es bueno y que es grande y que es maravilloso y que ese Dios que es tan bueno y tan grande y tan maravilloso te hizo a ti a su imagen y semejanza. Entonces tu vida y la visión que tienes de ti mismo empieza a transformarse. Y la visión que tienes de Dios también se transforma. Ya no te ves desde el egoísmo, ya no te ves desde la vanidad, desde la banalidad, sino que te ves como eres. La alabanza hace que te veas como eres y que veas a Dios como Él es. Purifica tu mirada, purifica tu pensamiento y la forma de ver las cosas, de verte a ti mismo y de ver a Dios. La alabanza también es contraria al pecado. La palabra pecado significa amartía, o más bien viene de la palabra amartía, que significa fallar al intentar dar en el blanco. Cuando alguien está intentando lanzar una flecha y falla, no da en el blanco, de ahí viene la palabra amartía. Y la alabanza es todo lo contrario. La alabanza es apuntar y dar en el blanco, es decir, todo lo contrario a la palabra pecado. ¿Por qué la alabanza es contraria al pecado? ¿Por qué significa dar en el blanco? Significa dar en el blanco porque tú y yo hemos sido creados con un propósito, o más bien con unos propósitos, y uno de esos propósitos es para alabar y bendecir a Dios. Hemos sido creados por Dios para que lo alabemos y para que lo glorifiquemos. Y al nosotros alabarlo y glorificarlo, estamos cumpliendo la misión y el objetivo para el cual hemos sido creados. Por eso la alabanza es contraria al pecado. Y San Agustín nos dice que la alabanza nos ejercita para la vida eterna. Por eso esta frase que sigue, San Agustín nos dice, toda nuestra vida presente debe discurrir en la alabanza a Dios, y nadie puede hacerse idóneo o apto de la vida futura, es decir, del cielo, de la vida eterna, si no se ejercita ahora en esta alabanza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando alabamos, lo que estamos haciendo es prepararnos, ejercitarnos para la vida eterna, porque sabemos que allí vamos a alabar y a bendecir al Señor. ¿Y quiénes son los que alaban a Dios? Aquellos que se sienten bendecidos. Por eso los santos y los ángeles en el cielo no paran de alabar nunca, porque son los eternamente bienaventurados. Cuando tú y yo alabamos, estamos anticipándonos al cielo, estamos degustando un momento del cielo. Y algo también muy importante que nos dice San Agustín sobre la alabanza es que no solamente es con palabras bonitas, porque Dios se fija más que en las apariencias, se fija en la intención del corazón. Y por ello alguien puede hablar muy bonito, orar muy bonito,
pero tal vez las actitudes reflejan lo contrario a lo que ora. Y por eso San Agustín nos dice, si nunca te desvías del buen camino, aunque calle tu lengua, habla tu conducta, y los oídos de Dios atienden a tu corazón, pues sus oídos escuchan nuestros pensamientos. Por eso decimos que la alabanza, más que palabras, entonces debe convertirse en vida, debe convertirse en conductas, debe convertirse en acciones concretas. Por eso tú y yo, en el trabajo, en la vida cotidiana, en tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, debes alabar al Señor a través de todas estas actitudes. El Señor te bendiga, muchas gracias y recuerda alabarlo siempre con tu vida, con tu corazón.